Buenas tardes, estimados estudiantes. Conforme lo que les había anunciado, son las 5:15, entonces vamos a iniciar la clase en honor a las personas que han estado puntuales para iniciar la clase. El día de hoy, pues, bueno, en primer lugar voy a proceder a correr lista. Por favor, tengan la bondad de ir contestando, ¿sí? Aguilar, por favor, pueden ir, conforme voy nombrando, ir activando la cámara. Aguilar, Mario. Arévalo, Erika. Presente. Betancur, Natalia. Presente. Ya. Cuenca, Stephanie. Buenas tardes, presente. Gaona, Yomaira. Dicen, Ya, ahí está la una. Yomaira no puede entrar, dice. ¿Por qué? ¿Qué explicó algo? Que le sale la contraseña incorrecta. Tal vez está poniendo con minúsculas, es con mayúsculas, Mayo. Ya le voy a decir. Dígale, por favor, ya. Ya le hice. Illescas, Alexander. Presente. Lozano, Marcia. Gracias. Martínez, Gabriela. Presente. Ya, gracias. Montalbán, Jonathan. No está, no, sí. ¿Él está? Ya. Ochoa, Valeria. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Buenas Orozco, tardes. Daniela, gracias. Daniel. Ya, Daniel. Quesada, Alison. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quesada, María José. María José. Rosales, Fabián. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Ya vino. Santisteban, Kelvin. Jonathan está en... Presente. Jonathan creo que ya ingresó. ¿Cómo? A desactivar. Ya, activen todos, por favor, para... ¿Pueden activar las cámaras de nuevo para verlos? Dicen, a mí no me nombró porque llegué un poco tarde. Mario, ya está. Ya le puse asistencia. Jonathan creo que también ingresó. Dicen, la cámara de la computadora no vale. Estoy presente. Ya. Ya, gracias. María José. Dicen, hay dos compañeras, creo que tienen problemas para entrar. Ya, Karen está, creo, ingresando ya. Es Yomaira y María José. Ya. Esperemos entonces unos 2 minutos, ojalá puedan ellas ya ingresar. María José, ¿ya está? ¿Quesada, María José? No. Bueno, iniciemos. Bueno, iniciemos. Si ellas ya pueden ingresar y si no, habrá que ver alguna otra. En todo caso, hablar con ellas después para ver cómo solucionamos este problema.
Ya. Ya, pueden desactivar nomás sus cámaras para iniciar ya la clase. Muchas gracias. Tocó a la- Bueno, estimados estudiantes, en este ciclo nos ha correspondido trabajar también con las llamadas cátedras integradoras. Ya ustedes, como trabajamos el ciclo anterior, ya tenemos más o menos la experiencia de cómo se maneja esta asignatura, que yo les solía decir, no es como las otras tradicionales en las que se manejan contenidos de un libro, de un texto y que ustedes pueden ahí recurrir y ver los contenidos, ¿no es cierto?, para estudiar. En el caso de esta cátedra, también del ciclo, para aplicarlos es un proyecto y que manejamos, podríamos decir que se encuentra de insumo para elaborar ese informe final. Entonces, yo aquí en esta primera diapositiva, antes de hacer que en el es la responsable de aproximadamente un 70%, lo cual incide de forma muy importante en el resultado final. Por lo que el conocer todos estos procedimientos a cabalidad, cómo realmente debe realizárselos, va a disminuir en gran manera la producción de errores al momento de sacar un resultado final. Además de eso, como procedimiento también se revisará, se estudiará la elaboración de reporte de resultados. Esta última parte de reporte de resultados corresponde a la fase posanalítica, ¿sí? Entonces, estaríamos un poco conociendo procedimientos de la parte preanalítica y posanalítica. Pues la primera, minuciosamente, el ciclo, en donde ya hacen los... Además de esta primera, los principios que rigen la atención de salud en el país. Asimismo, vamos a revisar cómo aplicar ciertas herramientas estadísticas, ¿sí? Herramientas estadísticas y algunas técnicas metodológicas que nos van a ayudar en el desarrollo de todo esto va a hacer que ustedes desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas. Y ustedes las van a mostrar, las van a demostrar con la ejecución de este proyecto integrador, que en el caso de nuestro tercer ciclo se denomina el rol de la salud de la población de técnicas de muestreo en la comunidad. Esto es en primer lugar. Para ya empezar, como les decía yo, a armar el proyecto, vamos a realizar una técnica en la comunidad porque lo que esta parte, pero sí tenemos de laboratorio. Entonces, hacer dentro de los procedimientos de laboratorio. ¿Sí? Son de la, realizan varios exámenes,
vamos a los que más frecuentemente se realizan allí para poderlos también para prevenir en el trayecto de esta carrera, pues ese proyecto de integración. Tal vez quisiera escuchar o si está entendido. Está claro, Licen. Pasando, iremos haciendo las ya. Sí, pero esto es así. Ya. Bueno, entonces, para un poco ir ya desarrollando las primeras actividades que corresponden al proyecto, vamos a hacer una pequeña revisión sobre metodología de la investigación acerca de las herramientas que vamos a utilizar para la realización de nuestro proyecto y pues que será aplicado en el laboratorio de Motupe, ¿no es cierto? Luego, un poco, al terminar esta parte, les voy a explicar cómo nos vamos a manejar ahora que estamos con esta situación de la cuarentena. Ustedes no pueden ir a la por ello, siempre va a ser tipo científico. Las herramientas, los instrumentos de recolección y análisis como una para así pues entonces la atención, hablaríamos de que es mental, ¿no es cierto? O un estado de alerta que nos permite percibir los objetos, los sucesos, mientras que si hablamos, por ejemplo, de la sensación, decimos en cambio que es la conciencia de estímulo, ¿no es cierto? Como es una imagen, el sabor, ¿sí? Pero que no se lo identifica. Entonces, ahí viene la percepción. Entonces, la sensación solo nos permite, ¿no es cierto?, tener, como decir, una idea de queriendo observar, percibir. Bien, ¿no es cierto? Que tener la capacidad, podríamos decir, de relacionar lo que sí con ya alguna, con lo práctico, con la experiencia que ese momento podemos estar viendo o que alguna experiencia nos otorga un gran significado a la que permite llegar a la percepción. Y luego de eso, pues finalmente el observador llega a la reflexión, al final entonces nos permite formular, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, de todo, planteado en nuestro alrededor. Como características podríamos decir de conducirlo de manera ágil, datos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? En la parte técnica que el responsable de recolectar los datos, pues es el objeto de observación.
Los gestores van a ser más objetivos, ¿no es cierto? Herramientas que nos va a ser muy útil la encuesta. El cuestionario ya había es el formulario. Chicos, hasta allí un poco como la fundamentación teórica, ¿no? Ya. Perdón. Bueno, aquí en este documento están especificadas las actividades que como parte de sus prácticas preprofesionales, porque verán chicos, recuerden también que sus prácticas preprofesionales están como integradas en esta cátedra integradora. Entonces es un conjunto, lo que se trabaja en ambos lados. La cátedra integradora y las prácticas preprofesionales están complementadas, ¿sí? Ya. Entonces no podemos hacer separar esto. Es en conjunto el trabajo de práctica profesional y el proyecto integrador de saberes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Primero habíamos dicho que para la primera parte, el muestreo que decíamos en la población, localizar la población del sector Motupe que participó en el proyecto integrador de segundo ciclo. Esa es la primera parte que debemos nosotros ya empezar a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a ponernos en contacto, a coordinar con la licenciada Tania Paladines. Yo la he represado y ya que es el laboratorio va a de días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La licenciada Tania Paladines tiene que permitir el laboratorio para obtener datos, ¿no es cierto?, como edad y sexo de los pacientes, en primer lugar. En segundo lugar, al revisar estos datos del laboratorio, vamos a hacer revisión de valores de los parámetros de la biometría hemática. Como una segunda parte. Con los datos de la biometría hemática, o a estos datos, mejor, para explicarme mejor, a estos datos se los va a clasificar de acuerdo o los vamos a ubicar en tablas, en cuadros estadísticos, pero tomando en cuenta el grupo etario y el sexo. Los rangos de edad, que es por grupo etario, vamos a revisar y a considerar los que se encuentran, los que utiliza el Ministerio de Salud Pública y que se encuentran especificados en el MAIS. Entonces, vamos a tener que revisar ahí en el MAIS cuál es el rango de clasificación por edades de la población que utiliza el Ministerio de Salud para hacer sus prestaciones de salud. Luego, con estos datos, se va a hacer la tabulación de valores. En este caso, si bien es cierto, la biometría tiene varios rangos, varios parámetros, perdón. Hematocrito, hemoglobina, leucocitos, la fórmula leucocitaria que se llama para clasificar los diferentes tipos de glóbulos blancos, plaquetas y algunos otros parámetros. Sin embargo, por el momento que estamos atravesando y la dificultad que
que tenemos un poco para hacer las actividades, vamos a hacer tabulación de valores de hematocrito y hemoglobina. O sea, vamos a hacer referencia únicamente a estos dos parámetros de la biometría hemática, por grupo etario y por sexo. Entonces, luego de hacer la tabulación de los valores, haremos el cálculo de medidas estadísticas, ¿sí? De estos parámetros ya especificados, y estos pues los presentaremos ya como uno de los resultados de nuestro proyecto. Entonces, con esta primera parte ya tendremos un resultado del proyecto. Ya posteriormente, en la siguiente clase revisaremos el proyecto, cómo está estructurado y cómo nos van a ir sirviendo estas actividades y dónde van ya insertadas. Para cumplir esta actividad, como les había dicho, van a ver las tutorías primero por parte de la licenciada Tania. Ella va a ser la que va a proporcionar los datos. Entonces, con ella van a coordinar, vamos a trabajar en grupos, veo que ahora están 15, entonces posiblemente hagamos 3 grupos de 5. Cada grupo estará encargado de un cierto número de pacientes a los cuales tendrá que aplicarles todas estos ítems que les estoy explicando en esta primera parte. Eso ya lo coordinarán un poco con la licenciada Tania y luego lo que vayan haciendo con ella, los informes, los subinformes, podríamos decir los avances, tendrán conmigo también una hora de tutoría para ir revisando el avance que han tenido y ya vayamos complementando y estos avances y haciendo ya el informe, los informes de cada actividad. Eso para uno de los objetivos. Otro de los objetivos del proyecto se refiere a los procedimientos de laboratorio clínico. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Una técnica de observación. El tema: observar procedimientos de laboratorio clínico del Centro de Salud de Motupe. Entonces, vamos aquí a ampliar un poco habíamos dicho al comienzo, bueno, con la guía de observación un poco vamos a ver lo de la fase preanalítica, que bueno, eso ya les explico, pero con esta parte aquí vamos a ver otros procedimientos de laboratorio clínico que se realizan ahí en Motupe y que ya es importante pues que ustedes vayan adentrándose en lo que, porque esto ya corresponde netamente a nuestra carrera. Perdón un ratito para admitirle a... Ya. Para nuestro segundo objetivo, entonces, vamos a aplicar la técnica de observación, el tema observación de procedimientos. Vamos a hacer entonces la aplicación de un cuestionario. ¿Sí? El cuestionario va a tener como tema conocer las técnicas de procedimientos de laboratorio clínico. Claro, esto es referido a lo que se hace en Motupe. Entonces, van a hacer procedimientos acerca de cómo se hace la toma de muestras de sangre. Va a ser sobre la recepción de muestras de orina, de heces, acerca de cómo se hace la toma de muestra de una secreción vaginal, ¿sí? Que son básicamente los exámenes que se realizan en el Centro de Salud de Motupe. ¿Ya? Además de eso, conocer cómo en Motupe se realiza la transcripción de los resultados, qué formulario se utiliza, qué estructura tiene
considerar si es que la estructura de este formulario está acorde con lo que el Ministerio de Salud tiene como normativa. Entonces, la unidad de observación para aplicar este cuestionario va a ser, en este caso del cuestionario, va a ser la profesional docente de laboratorio. Es decir, ustedes le van a aplicar ese cuestionario a la licenciada Tania y ella les va a responder, a contestar, pues, cómo se realizan estos procedimientos. ¿Hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta, chicos? ¿Jóvenes? ¿Está entendido hasta allí? Sí. Ya. Bueno, ya. También he puesto comunidad de observación, los usuarios del Centro de Salud de Motupe, que, bueno, eso nos va a servir para la guía de observación que vamos a aplicar. Así pues, las actividades se van a desarrollar pues con el acompañamiento de la responsable de la cátedra integradora, mi persona y la docente encargada del laboratorio de Motupe. De las actividades que vamos haciendo, hay que presentar también un informe en el que tendrá que incluir el tema, una introducción, los objetivos de la actividad y la metodología que viene a ser en sí cómo se desarrolló esta actividad. ¿Sí? Y bibliografía, pues que la licenciada tendrá que también, al contestar el cuestionario que ustedes le dan, pues ella también les proporcionará alguna bibliografía. Ya, esto entonces respecto a una parte de las actividades que vamos a hacer. Ya vamos a revisar otro documento. Alex. Podemos ver un documento. Lisa, ¿puede compartir pantalla, por favor? A ver, ya. Perdón. Ahí sí. Ahí ya está bien. Ya. Bueno, entonces esta es la herramienta, podríamos decir, ¿no es cierto? Es la técnica de observación. Está puesto ahí el nombre, cátedra integradora, los análisis de laboratorio en la prevención de la enfermedad de tercer ciclo. Tenemos ahí algunos datos, el nombre del estudiante, la fecha, el lugar donde se va a realizar la observación y cuál va a ser la unidad de observación. La unidad de observación, en este caso, van a ser los usuarios, ¿sí? Los usuarios de Motupe. ¿Qué es lo que el tema? Procedimientos de laboratorio clínico. Entonces, miren, esto es complemento del cuestionario que le van a aplicar a la licenciada, ¿sí? Para tener un concepto, una visión más amplia de lo que constituye trabajar estos procedimientos de laboratorio clínico. Entonces, el objetivo de esta guía de observación es observar diferentes procedimientos que se realizan en el laboratorio clínico del Centro de Salud de Motupe. Ya, entonces aquí
tiene 3 partes, está estructurado en 3 partes. La primera de ellas se refiere a la identificación y o etiquetado de las muestras y también al ingreso de datos. Esto se refiere a la primera parte, a los primeros procesos que nosotros realizamos cuando el paciente llega al laboratorio a entregar, viene con su solicitud de exámenes, y a entregar muestras o a una extracción de sangre o de algún otro tipo de muestra para que se haga análisis. Y aquí es donde ustedes van a tener que ir haciendo la observación. Y respondiendo acá, dice acá en la parte derecha, sí, no, ¿ya? Ahí, eso es lo que ahí van a consignar ustedes, ¿no es cierto? Lo que van a escuchar, ¿no es cierto? Lo que van a ver, lo que van a percibir, lo que decíamos como características de una observación. ¿Qué es el primer ítem? Se verifica el nombre del paciente con un documento de identificación. Como la licenciada, la profesional, va a estar haciendo la recepción de muestras, miren que aquí son 2 unidades de observación que tienen ustedes. Es el usuario y es la licenciada. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente llega al laboratorio, da su solicitud, la persona, el técnico que recibe, verifica el nombre del paciente con un documento de identificación. En este caso, el documento de identificación va a ser la cédula, ¿no es cierto? Ya, y ahí entonces, si es que ella pide ese documento, entonces ustedes van a poner sí. Caso contrario, pues pondrán no. Que le están pidiendo. Entonces, si él hace eso, contesta sí o no. ¿Existe un sistema informático de laboratorio? Entonces, si es que hay o lo hace manual, pueden poner una notita al lado, si es que, ¿qué tipo de sistema utiliza allí? ¿Cuáles son los datos del paciente que se ingresa en este sistema informático del laboratorio? Entonces, ahí ustedes tienen que observar, a lo mejor solo pone un nombre y un apellido, o pone los 2 nombres y apellidos. Ingresa en la cédula de identidad, ha puesto código ya a la petición, la edad, el sexo, tipos de exámenes que se va a realizar. Entonces, ustedes tienen que hacer esa observación. Si se cumple con todos estos datos que son básicos cuando se ingresa una solicitud para hacer exámenes. Se codifican los recipientes y tubos que contienen las muestras biológicas. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que observar. A lo mejor solo se pone un número. A lo mejor sí se pone también los nombres del paciente. Se utiliza tal vez código de barras. ¿Sí? Lo que observen. ¿Sí? Se pregunta al paciente si está en condiciones adecuadas para la toma de la muestra. Miren, aquí participa ya el usuario. Entonces ahí la percepción de ustedes, porque a veces el paciente miente. El paciente cuando quiere que le hagan el examen ha llegado a lo mejor sin estar en condiciones, pero como que, claro, quiere que le hagan, dice sí. Bueno, entonces ahí un poco lo que él responde y la percepción de ustedes. ¿Sí? Se pregunta entonces al paciente si está en condiciones adecuadas para la toma de muestra, está en ayunas. A lo mejor si es una muestra de orina, le pregunta si se hizo un aseo previo de los genitales para recoger la muestra, la primera orina de la mañana. ¿Qué preguntas le hace la licenciada en este ítem para que esa muestra que el usuario entrega está en condiciones adecuadas para realizar el análisis? Ya. Eso en una primera parte sobre identificación, etiquetado e ingreso de datos al sistema informático del laboratorio. Cosas que no se pueden pasar por alto porque de eso depende mucho que el análisis pues sea correcto, ¿no es cierto? Identificar si el nombre del paciente
Vamos a ver el trato al paciente, que es muy importante, importantísimo cuando atendemos a nuestro paciente. ¿Qué vamos a observar? ¿Existe empatía entre el profesional del laboratorio y el paciente? ¿Sí? Entonces vemos si es que según cómo le trate, según cómo el usuario responda, vamos a ver si hay empatía. El usuario recibe asesoramiento sobre las condiciones de muestras, no en el momento de y puede dice que pero más bien esta pregunta sería referida a antes. Por ejemplo, el día anterior va el paciente con su solicitud y pregunta cómo debe ir o qué tiene que hacer. Me dicen, a ver, dice el médico me dio esta solicitud, ¿qué tengo que hacer? Así preguntan ellos, ¿qué tengo que hacer? Sí, se les convierte sobre mis instrucciones, pues tiene que es una selección de la mañana, y me choco, que así todo muestra que las instrucciones, al paciente, ¿no es cierto? Estaríamos allí también cometiendo un error en ese proceso. Y en la tercera parte, hablamos sobre los formularios de información. Dentro de nuestro proyecto, es un formulario para las. Entonces vamos a hacer estas observaciones. ¿Existen formularios para registrar los resultados? Allí en el laboratorio, entonces sí, ¿no? ¿Existe por escrito instrucciones para el usuario de toma y recolección de muestras? El registro de resultados es digital o físico. Pueden ser ambos, ¿no? Puede ser que tengan un sistema informático donde ya se pueda enviar los resultados directamente al médico. Sería en digital. Y o físico, pues cuando uno imprime y se les entrega. Los formularios de recursos procedimientos de laboratorio clínico, es realmente los relacionados a la analítica. También ya les indicará algunos analíticos que también los podríamos incluir en nuestro informe. También los podríamos incluir en nuestro informe. Sería mucho más completo el laboratorio clínico. Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Lizan, ¿usted nos va a hacer, nos facilitará estos archivos? Sí, estos van a ser subidos a en el aula virtual, ahí van a encontrar todos estos documentos. Gracias, Liz. Sí, no se preocupe, todo va a ir aquí. Lizan, y estas encuestas las tendríamos que hacer cuando ya vayamos o sea, cuando tengamos que ir abajo a Motupe o igual por clases así, pero con la licenciada. Sí, verdad. Eso les comentaba que realmente no hay un acuerdo, como decir, definitivo. Hasta el momento lo que tenemos es lo que ya les dije, que con la licenciada Tania van a tener esas tutorías y ella, en caso de que ya no sea posible que ustedes vayan personalmente al laboratorio, les va a proporcionar los datos vía virtual, ¿no es cierto? O de forma digital. Pero allí, sí, mis queridos estudiantes, que pongan aquí en esta parte, porque siendo nuestra profesión eminentemente práctica, ya esto de la pandemia fue algo que no estuvo, ¿no es cierto?, en los planes de nadie, que esto ocurra. Entonces, por lo pronto estamos hasta allí, que si no es posible que ustedes vayan, la licenciada Tania les va a proporcionar los datos correspondientes. ¿Sí? Y luego, porque no podemos parar un poco el desarrollo del proyecto. Luego, cuando
haya ya, si se abre ya la posibilidad, que se hablaba de julio, la posibilidad de ir a los laboratorios, se recrearían todos estos procedimientos, se los haría allí. También se hablaba de la posibilidad de que, por ejemplo, como los laboratorios están abiertos, la LICEN está atendiendo, en el centro 1 se está atendiendo, entonces, que, por ejemplo, fuera un estudiante, si el estudiante también lo quiere, digamos, esto no puede ser obligatorio. Si un estudiante quiere ir y hacer, por ejemplo, la observación, estar allí presente, podría darse el caso. Pero aquí tener muy en cuenta, muy en claro que el estudiante que vaya al laboratorio tendría que ir con todas las medidas de bioseguridad que se requieren para el momento que estamos viviendo. Entonces, nosotros pues no queremos que haya exposición a riesgos por parte de ustedes. Entonces, esa parte también ustedes tienen que reflexionarla, analizarla, de que pues sería mejor esperar, ¿no es cierto?, a ver cómo se van sucediendo las cosas. Pero, mientras tanto, trabajar en la forma que les digo, mediante las tutorías con la licenciada. Eso, chicos, es lo que yo les podría decir a este respecto. Licen, una pregunta. Las tutorías con la licenciada Tania, ¿qué días las haríamos? Tiene que ser correspondiente más o menos con las horas que ustedes tienen que cumplir de práctica, de lo que van allá a Motupe. Entonces, eso ya está como dentro de la parte de las prácticas preprofesionales. Supongo que esta semana la doctora Sandra Freire, que es la gestora, va a organizar ya el horario de las tutorías que haga la licenciada Tania con ustedes, porque yo hablé con ella, ayer hablé con ella justamente, conversé y me manifestó que todavía la doctora Sandra no había conversado con ella al respecto. Yo lo que digo es que por lo que sean virtuales. Yo voy a conversar con licenciada Tania, a ver si he hablado con la doctora Sandra. A su vez también voy a conversar con la doctora Sandra y les estaría también comunicando cualquier novedad a ustedes en caso de que haya algún cambio o si ya se organiza la situación de las tutorías con la licenciada Tania. Gracias, Licen. Ya, eso sería, a ver, cuestionario. Es el nombre de ustedes, el lugar, eso viene a ser la licenciada Tania. Entonces, ya viene a ser el, ¿no? El teórico. El tema del laboratorio clínico, el objetivo que se realizan en el laboratorio clínico de salud para describir la forma adecuada de ejecutarlos. Entonces, ahí vamos a llegar. A conocer estos procedimientos para poderlos describir, ¿no es cierto? Es como el objetivo. La primera de ellas van a preguntarle, ¿cuál es el procedimiento para realizar una toma de muestra de sangre? ¿Qué es lo que les va a contestar ella? Escribir en ese espacio en blanco los pasos para una toma de sangre, la correcta toma de muestra de sangre. Ella lo va a hacer con fundamento teórico, ¿no es cierto? Va a tener su bibliografía para poder contestarles esta pregunta. La segunda, ¿qué pasos se sigue para la recepción de una muestra de orina? ¿Sí? Entonces, también este proceso que se realiza en la fase preanalítica, ella va a describir detalladamente cómo se realiza. Claro que si ustedes estuvieran ahí presentes, ¿no es cierto?, observarían que si lo que ella les pone allí en el cuestionario, lo que ella contesta, es lo que se hace, ¿no es cierto?, en la realidad. Y eso les serviría un poco para ir correlacionando, comparando, fundamentando,
aumentando el conocimiento, ¿sí? Ya, la tercera sería, ¿qué procedimiento realiza cuando recepta una muestra de heces? ¿Sí? También tiene su proceso, su procedimiento. Y el último, el cuarto es, ¿cuál es el procedimiento que se cumple en la toma de muestra de una secreción vaginal? Entonces, y la quinta pregunta es un formulario para la transcripción de los resultados del laboratorio. ¿Sí? Entonces, ella va a contestarles aquí también de manera detallada cómo está estructurado un formulario para resultados de laboratorio. Como ven, es un cuestionario sencillo, pero que tiene mucha connotación. Qué sé yo, para más creativa. Los dejo a este cuestionario, las preguntas no van a cambiar, todo lo que está aquí no va a cambiar, sino que ustedes voluntad el grupo ahí sí lo pueden observar. Chicos. Sí, Ya, ahí verán. sí, Liz. Y ya, este es el cuestión, era que me digan, Lisen, no está bien. Ya, verán. Entonces, bueno, ya les leí cómo estaba estructurado. Eso es lo que les digo, como este está elaborado así, de manera sencilla, les decía que si a lo mejor usted, alguien, porque esto lo tienen que presentar de manera personal, ¿no es cierto?, individual. Si alguno de ustedes lo quiere mejorar la presentación, a eso me refería, a la presentación lo pueden hacer. Caso contrario, pues lo presentaríamos así como está estructurado. Entonces aquí, ahorita es que ya lo pueden observar, podemos ir viendo, ¿sí?, el tema, procedimientos de laboratorio clínico, el objetivo y las preguntas. Este está elaborado de manera sencilla, como les digo, si ustedes quieren lo pueden mejorar, pero no le podríamos cambiar lo que ya está allí escrito. Ya. Igual esto les voy a pasar a ustedes porque tienen que tenerlo para ya poder ir trabajando con la licenciada Tania. Ya creo que está todo. Ya. Bueno, mis estimados estudiantes, esto es lo que está preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si está claro lo que vamos a dar. Hemos revisado algo muy importante que vamos a aplicar y con el desarrollo de las mismas. Yo les iré indicando lo que vamos a ir haciendo, tanto en la parte de, podríamos llamar, como ya. Ya,
Entonces, si tal vez tienen alguna pregunta, alguno de ustedes, este momento, y si no, pues ya quedaríamos ya para la próxima semana a continuar, y en la semana, en el transcurso, si hay alguna novedad, yo les estaría comunicando. Ya le dicen, muchas gracias. Ya. Tienen que ir también revisando si ya tienen que hacer alguna investigación bibliográfica en el sílabo, remítanse al sílabo, ya está subido en el aula virtual para que la puedan ir revisando. Ya, si no hay ninguna otra novedad, ninguna otra pregunta, entonces me despido y que pasen muy bien. Ya, Gracias, profe, Liz. que pase bien. Gracias, Hasta Lisa. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Muchas gracias. Luego, profe, gracias. Gracias Hasta también. luego. Gracias. Chao.